Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Este es el resumen. Acá estamos haciéndoles compañía y actualizando toda la información parlamentaria en un día donde está pasando de todo. Obviamente, como se pueden imaginar, después de unos días de máxima tensión aquí en el Congreso de la Nación, específicamente en la Cámara de Diputados. Y hoy es el primer día hábil. Eso no significa que durante todo el fin de semana no hubieran estado ocurriendo cosas que vamos a estar rescatando y trayendo, obviamente, para que no se pierdan ningún detalle. Le doy la bienvenida a mis compañeros que me van a hacer compañía también para contar toda la información. Martín Bravo y Lourdes López también. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos, Meli? Bueno, tal? saludar Buenas por tardes. supuesto a todo el equipo y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Así es, son días de, mucha actividad. Creo que preparando, ya no estamos pensando en lo que pasó en febrero, sino que estamos pensando en lo que va a pasar en marzo. Más allá que esto es un día a día y un minuto a minuto, creo que todos los focos están viendo cómo se va a dar el inicio del periodo de sesiones ordinarias, ¿no? ¿Qué va a suceder a partir del 1 de marzo? ¿Cuáles van a ser los frentes de trabajo que va a tener, en este caso, el oficialismo? ¿Cuáles van a ser los desafíos? Si esto de seguir haciendo listas de diputados que sí, diputados que no, o bien por ahí optar por empezar a construir una misma postura o posturas parecidas, o bien también entender cuáles van a ser por ahí las individualidades, cuáles van a ser también los bloques dialoguistas y cómo se va a ir trabajando también y cómo se va a ir ubicando cada uno de los bloques dialoguistas, sea por parte de la UCR, que ya vamos a ir profundizando también en ese tema. Bueno, cómo va a ser la postura del PRO, cómo va a ser la postura de la oposición. Bueno, hay mucho, ¿no? Para ir abordando. El otro día escuchaba también esto de la posibilidad de hacer una autocrítica, ¿no? De por qué realmente no pudo avanzar la ley bases en el Congreso y si realmente se van a poder sacar leyes a partir de algunos proyectos que estaban dentro de esa ley, que es bastante amplia, bastante grande, o de qué manera se va a continuar legislando. Bueno, eso que dice Lourdes tiene sentido porque mañana vence el último día de este periodo extraordinario y hay que esperar al 1 de marzo para que quede inaugurado el nuevo año parlamentario, pero también, Martín, con algo que ya venimos conociendo a lo largo de todos estos años, que es la necesaria conformación de las comisiones para darle actividad a cada uno de estos temas que claramente van más allá de la ley de bases o lo que ha dejado la ley de bases, aunque no se haya podido terminar de discutir, sí ha dejado temas ahí consignados para recoger seguramente en proyectos de ley independientes, ¿no? Sí, hay que ver cómo se rearma el oficialismo a partir del 1 de marzo, como decía Lourdes. Ya sabemos que aunque termine mañana el periodo de extraordinarias no va a haber movimientos. No solo la ley de bases le quedó al gobierno pendiente o fallida, sino también, había una lista, un temario que tampoco pudo avanzar. Recordemos, por ejemplo, la boleta única de papel estaba aprobada acá en la Cámara de Diputados, el Senado lo trató en comisión, pero no lo pudo llevar al recinto. Y después, otros temas, acuerdos comerciales con algunos países, la autorización para salir del país del presidente, para el ingreso de tropas extranjeras. Al final la ley de bases es como que acaparó la atención con el debate tan intenso que hubo, pero ninguno de los proyectos se pudieron avanzar. Hay que ver cómo recupera la iniciativa el oficialismo. Está en discusión. A ver, perdóname, te interrumpo ahí un minuto. Ahí vos decís algo tan elemental que casi pasa por alto, que es la autorización para que el presidente salga del país. Y ustedes del otro lado dirán, pues ya salió del país. Sí, estuvo en Israel, estuvo en el Vaticano, es un ciudadano digamos, es un ciudadano más, no tiene ninguna inhibición, puede entrar y puede salir. Claro, es el presidente de la nación. Y para que salga del país tiene que dejar en funciones a la vicepresidenta de la nación. Entonces, para eso es que esa autorización pasa por el Congreso. ¿Cómo se subsana eso? Es algo que en la práctica es casi una formalidad. Entonces no es que el presidente no va a cancelar un viaje, nunca pasó, por lo menos que no tenemos memoria de eso, ¿no? De recuerdo que se haya cancelado. Pero es un trámite que lo incluyó el gobierno en extraordinarias y tampoco avanzó. Sí, entonces, nada, entra comúnmente. Tendrá que, como decía Lourdes... El tema es que si pasa algo, ¿quién va a ser la encargada o el encargado de llevar adelante todas las actividades que se tengan que hacer? No solo el Ejecutivo, sino que también
del resto de las instituciones que dependen de él. Claro. Bueno, que esto ya pasó, digamos que va de suyo, que no hubo ningún problema, obviamente, pero es una formalidad que tiene que estar consignada y tiene que estar respaldada aquí en el Congreso, y que tampoco prosperó porque quedó enmarcada en esta ley de bases, que decíamos, también lo decía Lu más temprano y lo comentábamos con nuestros compañeros, una ley muy pretenciosa por la cantidad de artículos que contenía, por la cantidad de afectaciones en distintas áreas y aspectos de nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, era pensable, si quieren el término, que frente a tanta cantidad de observaciones que se hizo durante el plenario, cambios quizás demasiado disidentes, muchas disidencias y también cambios demasiado importantes, ¿no? Claro. Para lo que ya por ahí se venía haciendo, más allá que esto creo que fue uno de los puntos de campaña más importantes, ¿no? Cortar de alguna forma con todo lo que se venía haciendo y que desde el oficialismo creían que estaba mal. Bueno, quizás otro tema que se abría en debate era la posibilidad de que tuviera que quizás pasar por más comisiones, claro, y tener mayor consenso antes de elevar un dictamen que se decía de mayoría, pero que quizás necesitaba mayor trabajo en comisión. Claro, lo que decíamos, no necesariamente aquello que sucedió en el plenario de comisiones se iba a traducir, de hecho, con el del lunes es fácil decirlo, pero de hecho no sucedió en el recinto. Es decir, claro, esas disidencias terminaron teniendo su propio registro en el recinto. Si me dan un segundo, quiero saludar a nuestra próxima invitada, interesante para poder charlar sobre todos estos temas. Es la diputada Sabrina Selva, de la provincia de Buenos Aires, de Unión por la Patria. Hola, diputada, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes y disculpas por la demora. No, por favor, y estamos con algún problemita ahí en la conexión, pero bueno, vamos a avanzar con la entrevista y eventualmente le avisamos a la diputada y la reconectamos. ¿Nos escucha bien? Sí, yo los escucho bien. Perfecto. ¿Ustedes ahora? Sí, perfecto. Ahí va queriendo, ahí va queriendo la comunicación. Bueno, ¿qué balance hacen desde Unión por la Patria de todo lo que estamos comentando aquí con mis compañeros que ha sucedido como consecuencia de tal vez no haber armado más comisiones, no haber profundizado el debate, de todo lo que terminó pasando en el recinto? Bueno, creo que nosotros un poco lo advertimos, ¿no? Digo que lo que pasó me parece que fue una derrota parlamentaria del oficialismo, que desde el inicio arrancó trunca, no queriendo convocar a las comisiones correspondientes, no queriendo profundizar en el debate, y creo que estuvo a la vista en el debate en particular que había cuestiones que ni entre el oficialismo y los diputados que estaban dialogando con el gobierno estaban resueltas. Y la verdad que fue lamentable el resultado, porque creo que desde nuestro bloque mostramos desde el principio la predisposición para debatir, para obviamente marcar nuestra postura en torno a una ley ómnibus que para nosotros no viene a resolver los problemas que hoy atraviesa la Argentina, sino todo lo contrario. Y me parece que el resultado estuvo a la vista de un fracaso contundente, de una estrategia parlamentaria que intentó llevarse a los ponchazos y que no es la manera de constituir los consensos que son necesarios en estos momentos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué cree que va a pasar de ahora en más? Y cuando pregunto esto, lo hago específicamente pensando en cuál va a ser el efecto que tenga para cada uno de los bloques, el retiro de la ley de bases. Bueno, yo creo que eso denota una falta de legitimidad que tuvo la ley en su principio. Creo que los bloques que venían manteniendo un diálogo con el oficialismo también se deben sentir decepcionados de cómo terminó desencadenando toda esta discusión. Incluso hay bloques como el radicalismo, por ejemplo, que lo manifestaron, sobre todo cuando al día siguiente de fracasar el debate parlamentario de la ley ómnibus, en vez de el presidente Milei hacer una autocrítica y digamos, hacerse cargo de por qué no había avanzado esta ley o las modificaciones que él pretende, salió con una violencia institucional inusitada contra diputados, gobernadores, sindicalistas, que no es el camino, y hubo repudio de todos los bloques parlamentarios en torno a esto, y me parece que son cuestiones a las que no hay que hacer caso omiso porque son de una gravedad
que reitero, en momentos en donde la Argentina necesita de los consensos, necesita del diálogo para poder salir adelante. Así que creo que la respuesta de todos los bloques va a ser muy distinta a la que esperaba el presidente en un principio. Y el otro debate tiene que ver con el DNU y la falta de conformación de la comisión bicameral para darle apruebo, darle rechazo. Y en este sentido también se esperaba que en estas últimas horas hubiera alguna definición al respecto dentro de lo que es la conformación de los representantes de la Cámara de Diputados en esa bicameral. ¿Qué información tiene y qué le parece lo que está pasando en relación al DNU? Bueno, también eso habla de una gravedad institucional y que hoy más que gravedad institucional ya es un delito, ¿no? Digo, porque no es potestad de la presidenta de la Cámara de Senadores o del presidente de la Cámara de Diputados llamar o no llamar a conformar la Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento de DNU, sino que es una obligación que tienen a raíz de la Ley 26.122 que regula el tratamiento de los DNUs y es un mandato constitucional. Así que en primer término, tanto el presidente de la Cámara de Diputados como la presidenta del Senado están cometiendo un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Creo que ameritaría algún accionar en ese sentido por parte de los legisladores que estamos legitimados para eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, está el llamado por parte de los senadores de Unión por la Patria a que el Senado trate o comience el tratamiento del DNU, y el presidente de la Cámara de Diputados lo que tiene que hacer es conformar la comisión bicameral, que aún no lo hizo. Nosotros desde Unión por la Patria le aportamos quiénes serían los integrantes de nuestro bloque, pero el que no termina de definir la integración de esa bicameral es el presidente de la Cámara de Diputados, y la discusión ronda en aquella discusión que se dio en la conformación de las comisiones, en donde no respetan la proporcionalidad de nuestro bloque para poder integrar estas comisiones. La bicameral es una, y en eso se basa, o de eso se agarra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para no conformar la bicameral. Pero bueno, por reglamento también se pueden constituir ambas cámaras para hacerlo de oficio, así que esperaremos. Todavía no tenemos una línea del bloque, como está llamada la del Senado, para ver cuál es la acción que vamos a llevar adelante en diputados, porque estamos esperando que, en este caso, la vicepresidenta Villarruel cumpla con el pedido formal que ya hicieron los senadores de Unión por la Patria. Sí, recién también pensábamos sobre la posibilidad de si existe chance que se prolongue el periodo extraordinario, ahí que quería consultarle también qué se imagina al respecto, o si ya hay que esperar a la apertura del año parlamentario el 1 de marzo. Sinceramente es algo que no tenemos últimamente previsión, ¿no? Digo, el presidente podría extender tranquilamente el periodo de sesiones extraordinarias. Tengamos en cuenta que el 1 de marzo ya comienza el periodo de sesiones ordinarias. Él podría hacerlo. Hasta el momento no tenemos novedades de eso, y el 15 se estaría terminando el plazo, o sea, en el día de mañana, para tratar. Quedó pendiente todo el temario, no solo la ley ómnibus que envió el Poder Ejecutivo. No veo en este momento intención por parte del presidente de que el Congreso funcione. Creo que todo lo que viene demostrando es tratar de soslayar los representantes de la Cámara de Diputados y Senadores, y no creo que sea su voluntad extender el periodo de sesiones extraordinarias, pero como siempre lo decimos desde nuestro bloque, estamos dispuestos a que el Congreso funcione y a debatir todo lo que haya que debatir, porque para eso estamos ahí, ¿no? Diputada, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, es muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Es la diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria, de la provincia de Buenos Aires. Y también recién comentábamos con nuestros compañeros cuál es la expectativa respecto de la apertura del periodo ordinario, si va a haber un discurso, no va a haber un discurso del presidente Milei, si ese discurso va a ser dentro del recinto o existe la posibilidad que sea fuera del recinto, como sucedió cuando quedó formalmente designado presidente de la Nación, que eligió no dar un discurso dentro, ¿te acordás? Sino que lo hizo a espaldas del recinto. Sí, esa creo que, va a ser un discurso seguramente cargado no solamente de palabras, sino que también va a tener mucho simbolismo, ¿no? Va a ser muy simbólico para ver también cómo él va a trabajar de ahora en más, teniendo en cuenta la necesidad de que puedan llegar a avanzar y a darse y a poder sancionarse leyes. Si no, creo que no va a poder ser una gestión fructífera, ¿no? O útil dentro del Congreso. Digo,
se entiende que él ha querido dar esta imagen de, bueno, romper con la casta, cortar Con los privilegios. con los privilegios, pero me parece que también es importante seguir ciertos formalismos que van mucho más allá de la imagen y del lugar que él ocupa como presidente, ¿no? Claro. Es como que toma otra Dimensión. Otra dimensión. Sí. Martín, ¿qué te imaginas que va a pasar en la apertura del periodo? Es una buena ordinario? pregunta, sí. Si el oficialismo, el presidente intenta encarrilar el devenir en el Congreso, bueno, es lo que esperan los bloques opositores llamados dialoguistas, es que su discurso lo dé ante la Asamblea Legislativa. Es diferente al 10 de diciembre, más allá de que recibió críticas por su discurso en la explanada el 10 de diciembre, dice, en este caso es la apertura de la Asamblea Legislativa, es la presentación del rumbo del gobierno y de los proyectos que el Poder Ejecutivo quiere que trate el Congreso. Uno, por ejemplo, en confianza, un integrante del bloque del PRO incluso, que es el más afín al oficialismo, decían, bueno, ya si el 1 de marzo, en el discurso que tendría que ser ante la Asamblea Legislativa, le habla a las palomas de la plaza, refiriéndose a la plaza, bueno... Pensé que a las palomas y los halcones. No, en este caso era palomas literal. Las palomas, sí, literal, reales. Bueno, después no puede pretender que le aprobemos el proyecto, ¿no? Bueno, ahí de lo que decía Lu, ¿no? El subtexto que puede llegar que también es algo que estamos totalmente abocados a analizar, no solamente aquello que se dice, que se comunica, Exacto. sino todo lo que también se comunica sin estar dicho. ¿No? Si ese discurso efectivamente no sucede dentro del Congreso. Se sabía igual que iba a ser una persona disruptiva con lo que el Congreso normalmente, como el Congreso normalmente funciona y trabaja. Esto por ahí de decir, bueno, un punto importante también es lo de las facultades delegadas. Digo, hubo mucho ida y vuelta y mucho debate puntualmente y análisis sobre este tema. Ese punto, sí. Y creo que ese tema quizás fue un tema bisagra para cómo también va a ser la relación de cara a marzo y de cara también a los próximos meses, ¿no? Sí, la relación de ser necesaria un punto de encuentro entre el Ejecutivo, que tiene a la cabeza y como presidente Javier Milei, y en este caso el oficialismo, la Libertad Avanza, que es un bloque relativamente nuevo dentro del Congreso, y también con la participación de los bloques dialoguistas que son sumamente necesarios para que se pueda obtener el quórum en todas las sesiones. Sí, el quórum, la gobernabilidad, trazar una hoja de ruta para efectivamente extubar a la Argentina que está conectada a un respirador artificial, tomándome las metáforas que el propio presidente suele utilizar, que son metáforas clínicas, médicas, que hablan de una situación muy, muy crítica, donde, bueno, esta era la hoja de ruta que interpretaba este presidente o este gobierno para poder rescatar a la Argentina de este lugar. Dijo algo también muy concreto, volviendo de su gira por Israel y por el Vaticano, a donde un periodista que viajaba en el avión, dicho sea de paso, un avión de línea, porque ha decidido también no hacer uso, ¿no? de la flota presidencial. Eso también es un tema, ¿no? Sí. Hablar, digo, el no utilizar algo que como presidente le corresponde, ¿no? Sí. Digo, ¿cuál es el fin de todo esto? Creo que por ahí haciendo un análisis hay gente que está a disposición para trabajar al servicio para brindar El traslado del el traslado del presidente y no está siendo utilizado. Bueno, la información también habla que va a ponerse a disposición todo ese personal y se va a vender la flota presidencial, ¿no? Porque Sí. requiere es mucho dinero mantenimiento. que se está Claro, son aeronaves importadas, obviamente, y el mantenimiento tanto de los pilotos como de las aeronaves en sí mismo es muy, muy costosa, ¿no? Está valuado, obviamente, en millones de dólares. Entonces, bueno, como un síntoma de como decís vos, ¿no? Una demostración directa de austeridad, un gesto directo, no hacer uso de esos recursos que, como dice Lourdes, le corresponden por ser el primer mandatario. Pero decía, en ese regreso de su gira por Israel y por el Vaticano, hace declaraciones y dice, bueno, todo esto que ha pasado en el Congreso hace que yo tenga más nafta para activar la motosierra.
Sí, ahí va en paralelo la parte discursiva, después la parte concreta de la discusión en el Congreso, ¿no? Que es lo que justamente lo que estábamos hablando con el discurso, si es en la plaza o es en el recinto. Para lo que es el discurso, el posicionamiento del presidente, del oficialismo, bueno, a lo mejor rinde más, por decirlo de alguna manera, el discurso en la plaza, ¿no? Todo este posicionamiento contra la casta, contra los diputados y senadores. Pero bueno, después hay un dilema ahí que el presidente a veces cuestiona, incluye en la casta a los diputados y senadores, pero después en el momento de la votación, si pretende que se apruebe un proyecto, necesita el voto de esos diputados y senadores. Sí, que es ni más ni menos que las características de la política, la posibilidad de negociar, de ajustarse, de barajar y dar de nuevo. Del consenso y del disenso también, digo, es algo que es sumamente necesario en esta casa de las leyes y que se da también en todas las instituciones, me parece, ¿no? Es como y también que es parte de un sistema totalmente democrático, el hecho de poder tener la posibilidad de debatir y de que haya también un ida y vuelta es sano, es necesario y es lo que corresponde, ¿no? Es lo que corresponde para que las leyes puedan funcionar. En un momento también el presidente lo que apostaba y el gobierno era a la negociación con los gobernadores, ¿no? Más allá de lo que pasaba acá en el plenario de comisiones, que como ustedes contaban, cierto, hubo un montón de disidencias, si uno se guiaba literalmente por las disidencias que había, ya se podía advertir que el proyecto no iba a pasar. Pero en paralelo el gobierno... O que no iba, que no se, por lo menos que no se iba a replicar esta suerte de victoria que se leyó en el plenario de comisiones, ¿no? Cuando finalmente la Libertad Avanza logra el dictamen de mayoría. Bueno, ahí las voces de la experiencia rápidamente decían, bueno, todo bárbaro, pero ojo con las disidencias porque esto va a trabar. Incluso la victoria en el debate en particular, ¿no? Perdón, ¿qué? Incluso la victoria en el debate en particular. Claro, a eso me refería. Por una votación holgada, claro. En el debate en general, que fue aprobado por una mayoría holgada, claro, eso no iba a tener su correlato en el articulado. Pero el gobierno, como decíamos, lo que apostaba era a destrabar esa negociación con los gobernadores, como que no hacía falta, digamos, era como un camino que tenía más accesible, decir, bueno, si nosotros acordamos con los gobernadores, por eso estaba en discusión el impuesto país, que el gobierno no quería, pero los gobernadores lo pedían, sí. O también había incluido en el temario para extraordinarias el impuesto a las ganancias, el gobierno. Entonces, si se destraba por ese lado, después iba a tener, pensaba el Ejecutivo, un correlato en los votos en el Congreso. Y algo que ahora, pensando en retrospectiva, mencionábamos en los primeros días del plenario, era ojo con el actor gobernador, ojo con ese equipo de titulares que son los gobernadores, sí. Para un partido como la Libertad Avanza, que no tiene gobernadores propios, y que obviamente ahí la balanza también por momentos iba a estar desequilibrada. Y lo digo en términos muy concretos porque fueron los propios gobernadores los que terminaron, entre otras cosas, fracturando el bloque de Unión por la Patria, ¿no? Separando a los tucumanos. O sea, fueron actores muy protagonistas, sí, muy clave en todo este debate que no pudo ser alrededor de la ley de base. Y ahora la pregunta es, ¿en qué se traduce esto, no? Es que por eso yo creo que... ¿Qué repercusión va a tener? Yo creo que también por eso es esta lectura muy pronta que hicieron una vez que terminó la reunión post que se haya levantado la sesión por la ley bases, de inmediatamente apuntar hacia aquellos gobernadores o diputados, en este caso, que truncaron la salida de la ley bases, ¿no? Es como que me parece que más allá de que esto se construye con el consenso y con el apoyo de estos factores que son clave, me parece que también un dictamen, y a esto me refiero con el mea culpa y con la autocrítica, un dictamen que tiene 55 votos a favor y 34 abstenciones y no ha pasado quizás por más comisiones que las tres, que está bien, son muy importantes, pero que quizás podría haber sido
más enriquecido a partir de otro tipo de trabajo en comisiones, bueno, son muchas las cosas, no solamente depende de apuntar con el dedo a quién sí y a quién no. Claro. Me parece que también es un tema a revisar. Sí. Vamos a hacer una pausa nosotros y cuando regresemos, yo ya no voy a estar. No. Va a estar, creo que Fer Fraquelli, Fraquelli. que continúa con ustedes en el resumen, así que fue un placer esta media hora compartida, este bloque compartido en este sistema de relevos internos. Lo importante es que se queden ustedes. Muy bien. Así que hay mucha información para seguir compartiendo después del corte. En mi caso personal, los veo mañana y se quedan, por supuesto, en la pantalla de TV para no perderse ningún detalle de la actividad parlamentaria. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos a el resumen por aquí por DTV, el resumen por Diputados Televisión. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos y bueno, hoy ya saludo a mis compañeros que ya venían de la media hora anterior, Lourdes López, Martín, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hablábamos, Fer, de, bueno, mañana se termina formalmente, ¿no? El periodo de extraordinarias. Sabemos que, bueno, al final no, por más que quede un día, no va a haber más movimiento. Así que, bueno, mirando un poco lo que va a ser hacia el 1 de marzo. Está el tema del DNU, ¿no? Claro. En lo que queda de febrero. Tampoco hay perspectivas de que avance el tratamiento, pero sí la oposición en las dos cámaras está insistiendo esta semana al reclamo del kirchnerismo principalmente, y la izquierda se sumó el radicalismo, ¿no? Con una carta a Martín Menem. Martín Menem respondió diciendo, es un poco el argumento del oficialismo hasta ahora, no se trataron cantidad de DNU de Alberto Fernández, bueno, ¿por qué hay tanto apuro, dice el oficialismo, con claro, DNU, ¿no? Claro, sí, son argumentos, me parece que ya se reiteran por parte desde el oficialismo y también se reiteran los argumentos para analizarlo, para tratarlo desde diferentes sectores de la oposición. Veremos finalmente qué es lo que ocurre, una manera también de distender la situación que se ha planteado en el Senado Nacional, donde hay un pedido de sesión especial para mañana por parte de Unión por la Patria, donde todavía esa sesión especial no fue convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Esa tensión que hay en el Senado, me parece que una manera de distender es convocar a la comisión para discutir el DNU, y para eso, claro, la Cámara de Diputados tiene que nombrar a sus representantes. Creo que eso va a ser lo más importante, ¿no? El hecho de poder determinar, bueno, qué es lo que va a suceder con el DNU, y no solamente eso, sino también entender qué es lo que va a pasar con ciertos proyectos que van a depender y que estaban por ahí dentro de lo que es el presente, de lo que era la ley claro, bases, y que finalmente quedó trunca, ¿no? Claro. Hay ahí una situación planteada y que me parece que el Ejecutivo está por resolver en los próximos días, que tiene que ver con esta convocatoria a extender extraordinarias. ¿Para qué? Para tratar un solo tema. Recordemos que hay un proyecto en el Senado Nacional que tiene que ver con la lucha contra el lavado de activos, lavado de narcotráfico, y que Argentina está con acuerdos internacionales firmados, y eso llevaría a que posiblemente el Senado sí discuta la próxima semana puntualmente ese tema, porque si no se discute antes del 1 de marzo, el proyecto, que ya viene con la sanción de diputados, perdería estado parlamentario, y además hay organismos internacionales que van a venir a la Argentina y que por ende Argentina estaría en mora en esta ratificación parlamentaria de estos tratados. Ahí, Fernando, seguramente si eso se confirma, lo que estás contando, hay que ver cuál es la estrategia de la oposición en el Senado, principalmente de Unión por la Patria, para ver, hay una discusión legal ahí, ¿no? Reglamentaria, sobre si en una eventual sesión que convoca el oficialismo puntualmente por ese tema, también podría entrar el DNU. Claro, exactamente. Bueno, ahí está también, ¿no? En parte las discusiones que se puedan dar en los próximos días. Supuestamente, Fernando, no, porque es lo que en extraordinaria sabemos que se trata lo que dispone el Ejecutivo. Claro. Pero también está el argumento contrario, que la Constitución tiene plazos para tratar un DNU, primero en la bicameral, después en el recinto, entonces, bueno, ahí va a estar una discusión. Bueno, ahí están también los argumentos desde La Libertad Avanza, donde dice que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene desde hace tiempo DNU firmados por Alberto Fernández y que nunca los trató.
¿no? Por eso también Más que Mora, hablando ¿no? Un poco de los apuros que tiene este Congreso de la Nación. Bueno, vamos a hablar un poco de, más allá de la actividad de la Cámara de Diputados, más allá de la actividad que viene en este Congreso de la Nación, más allá de esperar que finalice este periodo de sesiones extraordinarias, de aguardarle 1 de marzo y las sesiones ordinarias. Vamos a hablar de nuestra casa, vamos a hablar de Diputados Televisión. ¿Por qué? Porque dentro de la programación de Diputados Televisión se va a lanzar un nuevo programa. Está por salir al aire próximamente y se llama Incluidos. Incluidos con características particulares, dirigidos a diferentes sectores de la sociedad en la República Argentina y por eso está Aralís Pieve, que es la conductora del programa. Aralís, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, expectativas de Incluidos aquí en la programación de Diputados Televisión, que está, bueno, armándose por estas horas. Primero, agradecer el espacio que se le está dando a la discapacidad en nuestra casa, más allá de que hay muchas otras instancias donde se atiende, como el programa de inclusión laboral, con la formación con perspectiva de discapacidad que hay, con los cursos de lengua de señas, pero es sumamente importante que Diputados Televisión, que como dices tú es la ventana hacia afuera de lo que sucede acá, tanto en temas parlamentarios como en todas las actividades que hay dentro de la casa, haya un espacio que trate o que esté tratado por personas con discapacidad. Así que las expectativas son muchas. La expectativa, primero que nada, es que haya mucha gente que lo quiera ver, que lo quiera compartir, que nos dé su apoyo, porque es importante contar con eso para poder visibilizarlo, para instalarlo en la sociedad y para hacer noticias de una manera distinta. Claro. Siempre en nuestro ámbito parlamentario, por supuesto, es la información que este canal da, pero de una manera diferente. Me parece que está bueno que haya un poquito de sorpresa y que la gente lo quiera ver para ver exactamente de qué se trata. Claro. ¿Está dirigido a personas con discapacidad? No, está dirigido a todo el público. A todo el público, pero Sí, hecho sí, también sí. por personas con discapacidad. Exactamente. ¿No? Exacto. En el caso tuyo, Arelís, vos sos una persona ciega. Sí. ¿Te va a acompañar? Alejandro Makotrinsky, que es una persona sorda. Sí. Y bueno, ya en el canal, de hecho, hay personas con discapacidad trabajando que estarán detrás. Claro. En cámara, están en la atención, en la utilería. O sea, hay muchas cosas que no se ven y que a lo mejor en algún momento lo mencionaremos, pero que Diputados Televisión ha sido un ejemplo de inclusión desde muchos lugares. O sea, el hecho de que las sesiones siempre estén contando con lengua de señas es algo sumamente importante. Claro, bueno, ¿y el programa va a tener una traducción simultánea con lengua de señas? Absolutamente. Lengua de señas argentina. Exactamente. Lengua de señas argentina, que además, por ley, es obligatorio que esté. Es muy importante eso. ¿Cómo estás, Arelís? Lourdes ¿Qué te tal? habla. ¿Cómo va a ser particularmente el abordaje de diferentes temáticas? ¿Va a haber invitados? ¿Qué temas se van a ir abordando? ¿No? Por supuesto, siempre teniendo en cuenta, más allá que es para todo público, Sí. creo que haciendo foco para las personas con discapacidad cada vez se sientan más parte, ¿no? Y más incluidos, así como se llama el programa. Mira, la temática va a ser, como comentaba, la parlamentaria. O sea, lo primero que se va a tratar es la temática de actualidad de ese momento, por eso el programa sale en vivo. Bien. Trataremos de tomar todas las noticias que se hayan producido hasta ese momento. Como un resumen, digamos. Sí, un resumen, porque básicamente es un programa informativo. Por ahora no está previsto tener invitados. Todo puede cambiar. Y ojalá, porque eso va a significar que el programa ha tenido una buena acogida y que si evoluciona al punto de que podamos tener entrevistados, me parece que va a significar eso, que ha sido exitoso y que ha sido bien recibido por la audiencia de Diputados Televisión. Después, el formato es por ahí lo que es un poquito novedoso, pero nos vamos a guardar un poquito esa información, así que es interesante que lo puedan ver.
Pero es eso, o sea, somos dos personas, yo como persona ciega y Alejandro en la lengua de señas, que vamos a estar conduciendo, ya eso es un poco lo novedoso, ¿no? Claro. Arelis te va a preguntar Sí. también ahora Martín Bravo. Sí, ¿qué tal? Hola, Mucho ¿qué tal? gusto. Te quería consultar, bueno, más allá de que no querés adelantar tanto el formato del programa, hacías referencia a numerosos avances que hay en la Cámara. Sí. Y bueno, ¿qué es lo que, si hay algo que por lo que estén peleando, que está faltando? Nosotros el año pasado dimos cuenta de varios proyectos de ley que tenían que ver con el sector. No sé si alguno están empujando particularmente. Obviamente no lo vamos a hacer desde el programa, ¿no? Pero como comunidad de personas con discapacidad sería importante que se retome la ley con discapacidad, o sea, la ley general, la ley madre, que se siga avanzando y que realmente vaya a recinto, ¿no? Porque hay que ayornarla. La ley de discapacidad es una ley que tiene más de 40 años, y bueno, hay muchísimas cosas que por suerte han cambiado. Eso sería algo muy importante desde lo que es legislativo, ¿no? Y después, nada, en la casa, ciertamente, hay muchos avances. Creo que algo en lo que sería interesante también continuar trabajando mucho es en esto de dar más cursos a las personas, el trato adecuado a personas con discapacidad, que tenga una perspectiva de discapacidad, porque eso nos ayuda a todos, a nosotros como personas con discapacidad, a nuestros compañeros que se van a sentir mucho más cómodos al referirse o al compartir e interactuar con nosotros, y a la sociedad. Es un tema importante el que decís cuando hablamos de la forma en que por ahí nos tratamos, ¿no? La forma en la que nos hablamos, esto de que muchas veces por ahí decimos, bueno, seguramente vos lo podés ver, y no hay ningún problema, ¿no? Con eso, ¿no? Porque creo que también como miembros dentro de la comunidad, en este caso las personas que tienen discapacidad, creo que también hay una apertura mental de también de estar dentro de una sociedad y de entender, pero creo que nosotros como personas que capaz que no tenemos discapacidad tendríamos puntualmente que saber cómo mejorar para de esa forma mejorar la inserción, ¿no? Sí, hay muchos mitos, hay muchos temores que son lógicos en las personas. El temor de decir mal una palabra. Claro. Para mí, lo primero y lo fundamental que yo siempre le digo a la persona, porque uno no puede andar con un manual enseñándole a todo el mundo, de cómo te vas a referir, de qué debes hacer. Entonces, una solución rápida y bastante simple es pregunta. Bien. Pregunta. ¿Qué necesitas? Claro. Y que la persona no se sienta ofendido o que no sienta que uno está enojado porque uno en algún momento le dice, no, te agradezco, pero en este momento esa ayuda no la necesito. Y puede ser que en otro momento sí. Sí, entonces, o el querer sobreproteger, ¿viste? Claro. Y capaz es como que está todo quizás... no, es una forma también de poderle darle el lugar a la otra persona para que se exprese, para que se sienta contenida, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y derribar esas barreras. Yo creo que una de las grandes cosas que va a derribar o sea, que buscamos con este programa es continuar derribando barreras. Porque recordemos que la barrera no está en la discapacidad, o sea, en mi caso no está en mi ceguera, está en lo que yo interactúo con mi entorno, o sea, no sé, para mí no es una barrera un libro escrito, sino no contar, o sea, para mí la barrera es que no lo puedo leer, pero si yo cuento con un lector de pantalla, en una computadora o en mi teléfono, ya la barrera no existe y yo puedo leer. Entonces, eso es lo más difícil, de que el entorno, la comunidad comprenda que la discapacidad, la barrera no es la discapacidad en sí, no es mi ceguera, no es la sordera de la persona que no escucha, no es la movilidad reducida en una persona usuaria de silla de ruedas, no, la barrera está en cómo está diseñado el entorno para que podamos interactuar todos. Claro. Y eso obviamente influye en las personas que no tienen discapacidad, porque al no comprender cómo una persona sí se puede manejar, yo no quiero pensar todo lo que pasa por ese pensamiento de qué hago, qué no hago, cómo lo hago, qué le pregunto, qué le digo. Y lo entiendo, perfectamente lo entiendo. Por eso
creo que va a ser muy bueno el programa porque vamos a ayudar más allá de pasar información parlamentaria, que es lo que nos corresponde y lo que nos convoca, también ir derribando estas barreras, estos mitos, estas creencias que nos limitan tanto. Sin duda, Arelis. ¿Y cómo surgió esta idea? La verdad es que se le ocurrió al director. Ajá. Es importante. Bueno, ya es un dato importante, bueno, por lo menos cierto, a mí me convocó el director. Sí, que vos querías salir en la tele, Arely. Claro. Digamos la verdad. Que muy interesante, Sí, va a ser sí. esta propuesta, va a ser muy interesante. Arelis no nos contó todo, nos cuenta un poquito, nada muy más. bien, hay que guardar el Está efecto guardando sorpresa. muchas expectativas. Sí, No quiere que veamos ninguna rutina. Vas a tener rutinas en sistema braille, ¿no? Como toda producción, vamos a tener pero digo, conversación rutina impresa en sistema braille. A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor. Digamos, puede para que la ser. gente sepa, yo tendría acceso, ¿no? En este caso no vamos a contar exactamente cómo va a ser. Sí. Pero si yo trabajara en un programa de televisión, que tengo una compañera, una amiga que trabaja en la televisión pública y es ciega, ella lo podría, o yo en mi caso, lo podemos hacer bien con el sistema braille, también podría ser con material digitalizado, ¿sí? Claro. Eso va a depender muchas veces de qué es lo que uno quiere hacer en el espacio y de la rapidez con la que necesites hacer las cosas, porque si yo salgo en 5 minutos y cualquiera de ustedes me dijera, mira, vamos a tratar este tema y yo no lo conozco, va a ser mucho más rápido que me lo pases digitalizado y yo lo escuche en mi teléfono, en la computadora, y en 5 minutos salgo, porque el braille no se puede imprimir en 5 minutos. Esto, perdón, de que esté digitalizado es esta pequeña voz que está leyendo en realidad en voz alta lo que dice tal texto, ¿no? Exacto, es un lector de pantalla. Perfecto. Claro. Es un Más software práctico. que se llama así. Entonces, si yo necesito que sea rápido, eso es lo más inmediato. Bien. Si depende de lo que quiera hacer, por ahí voy a necesitar un apoyo en sistema braille, que es el sistema de lectoescritura de las personas con discapacidad visual, bien sea personas ciegas o personas con baja visión que manejen el sistema. ¿Sí? Exactamente. Arelis Pieve, conductora de Incluidos, próximamente por aquí por Diputados Televisión. Los esperamos. Gracias a ustedes por Gracias, muy amable. invitarme a su espacio. Bueno, ahí estamos, hablando de las propuestas que está armando, que está organizando Diputados Televisión. Hablamos también de la actualidad, por supuesto, y hablaron con nosotros diferentes diputados nacionales. La diputada Villaverde de La Libertad Avanza habló sobre diferentes temas que tienen que ver con la actividad en este Congreso Nacional de esta manera. Bueno, yo creo que claramente esto produce un gran respaldo a nuestro señor presidente, porque el voto del pueblo estaba dirigido justamente al cambio y no a la casta. Y eso fue lo que pasó. La casta no votó el cambio y el pueblo sí. Entonces me parece que esto va a respaldar muy favorablemente a nuestro presidente. Recién analizábamos con los compañeros acá en la mesa, diputada, respecto de la posibilidad, eso que está circulando, esa hipótesis de la posibilidad de que el discurso presidencial de la inauguración de sesiones ordinarias se diera en las explanadas del Palacio Legislativo por parte del presidente y no dentro del recinto. Usted, no le voy a preguntar si tiene alguna información sobre el tema, porque obviamente eso está, en todo caso, habría que preguntarle al presidente de la Nación, pero usted ¿qué mensaje le daría esa hipotética situación? El mismo mensaje que dio el otro día cuando asumió, hace unos pocos días, claramente, que dio la cara al pueblo. O sea, yo no entiendo por qué tanta inquietud surgen a través de distintas formas. O sea, me parece que la Argentina en su totalidad debería cambiar todas sus formas, independientemente de que nos guste o estemos acostumbrados o no, porque a juzgar por los hechos, con estas formas no nos fue muy bien. O sea, el resultado y la herencia que hemos tenido por actuar de determinadas formas que pareciera son las de los usos y costumbres y aceptadas por alguna parte de la sociedad, digo, ¿no? Y son básicamente los políticos, porque al pueblo le pareció muy bien que él pudiera dar su discurso de asunción de cara al pueblo, la primera vez en la historia que se da de cara al pueblo, y no dio las espaldas. O sea, no me parece que sea darle las espaldas por querer darle la cara al pueblo y hacerlo más
participativo. Digo, no nos llevaron a la realidad, o sea, todas estas formas nos llevaron a una realidad que son 21 millones de pobres, 50% de pobreza, 10% de indigencia. O sea, creo que las formas se ajustan a la personalidad y a la impronta del señor presidente, que por cierto han sido bastante distintas, y esto hizo que en 2 años se convirtiera en nuestro presidente, no como otros que vienen hace 50 años perteneciendo y no lograron grandes transformaciones en nuestro país. La certeza fue que nosotros votamos una moción para que pase a comisión. Debería ser que volviera a comisión a ser tratada en ordinarias, porque hasta el 15 tendríamos extraordinarias, así lo comunicó la Cámara, y lo que puede suceder es que acá la voluntad del presidente sea diferente, como lo manifestó en las redes en un principio y como venía manifestándolo en su campaña, que podía llegar a darse una consulta popular, y después dijo que no le parecía que íbamos a ir por ahí. Entonces yo creo que lo más importante es esperar que cuando él regrese exprese su voluntad y nosotros entender que atrás de esto tenga una estrategia. Bueno, ahí estaba la diputada Lorena Villaverde de La Libertad Avanza por la provincia de Río Negro. Los temas que se están discutiendo por estas horas, ¿no? Por un lado, el futuro de lo que fue el debate sobre la ley de bases, que la información que uno va tratando de ir logrando en diferentes sectores, principalmente desde el oficialismo, algunas voces están señalando la división de ese proyecto en diferentes iniciativas y que comiencen a discutirse a partir del 1 de marzo, ya en periodo de sesiones ordinarias, y al ser varias iniciativas y más cortas, se puede lograr un consenso mayor, ¿no? Sí, que tenga capaz un tratamiento mucho más pormenorizado en comisión, ¿no? Que capaz también tenga más giros, más competencias, claro. Bueno, ir analizándolo también desde ese lado y por supuesto ver cuál va a ser la postura de los bloques dialoguistas también, en este caso de la posible fusión o acercamiento cada vez mayor entre la Libertad Avanza y el PRO. Bueno, o sea que ya para que el que nos está viendo y que nos ha venido viendo durante todo este tiempo, el hecho de que por ahí se podían llegar a prorrogar las sesiones extraordinarias, eso no se va a dar. El hecho de que finalmente ley bases se podía llegar a tratar fuera de sesiones extraordinarias y ya pensando en el mes de marzo, tampoco sería una posibilidad, sino que finalmente lo que quedaría es extraer diferentes proyectos de la ley bases o de esta ley madre y de esa forma abordarlo en diferentes comisiones, con mucho trabajo de debate y mayor consenso para que de esta manera no se detengan a la hora de tratarse en el recinto. Bueno, y otro de los temas que hablaba la diputada Villaverde tiene que ver con otro de las rumores, información, concreto no hay nada, pero sí información que circula respecto al 1 de marzo. Y el mensaje del presidente no en el recinto, sino en las escalinatas. Algo que la propia diputada Villaverde señaló que a la sociedad le cayó muy bien. Claro. Que no hable en el recinto. Como hablábamos, como hablábamos antes, una cosa era el 10 de diciembre y otra cosa el 1 de marzo. Según interpretan integrantes de los bloques llamados dialoguistas, ¿no? Que son los que tienen que el oficialismo tratar de acercar para avanzar en la sanción de las leyes, ¿no? Porque es justamente la apertura de la Asamblea Legislativa cuando el presidente cuenta su plan para el año parlamentario en el Congreso. Claro. Es cierto, ahí hay un dilema, ¿no? Lo contábamos antes, en el gobierno, en lo que le rinde, por decirlo de alguna manera, en términos de discurso hacia afuera, pero después la necesidad de sumar votos en el recinto. Bueno, claro. Si quiere sumar votos en el recinto, tendría que dar en el discurso en el recinto, claro. Según interpretan algunos integrantes de los bloques. De todas maneras, uno dice hasta qué punto es trascendente eso, después lo vamos a ver. Yo creo que si después un proyecto tiene consenso, es difícil que un diputado diga no, como hablaste afuera, no te lo apruebo. Seguro. Pero es un gesto que puede tener alguna incidencia, ¿no? Bueno, vamos a hacer una nueva pausa aquí en el resumen para regresar y seguir hablando un poco, analizando cómo son los tiempos que se vienen a lo largo de esta corta semana aquí en el Congreso de la Nación y también en este periodo de sesiones extraordinarias que se está terminando y qué es lo que va a pasar, ¿no? Con la ley de bases
que, repetimos, está en ese plenario de comisiones, volvió a la discusión en comisión, pero que el gobierno tomaría la decisión de discutirlo proyecto por proyecto, es decir, capítulo por capítulo en diferentes iniciativas. Pausa, esto es el resumen por aquí por Diputados Televisión y regresamos enseguida. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Último tramo del resumen por aquí por Diputados Televisión y vamos a hablar un poco de los números que tiene que ver con los datos que tiene el Estado Nacional, ¿no? Que forma parte, en definitiva, recordemos que es un año en el cual el presidente Javier Milei tomó la decisión de prorrogar lo que es el presupuesto general de gastos 2023, adecuarlo a este año 2024, tomó esa decisión y no tomó la decisión de enviar un proyecto de ley de presupuesto 2024 para que se discuta. Claro, ocurre muchas veces porque el gobierno asume el 10 de diciembre, donde ya está enviado por el Ejecutivo anterior en septiembre un proyecto de ley de presupuesto, y no hay tiempos para poder elaborarlo en tan corto tiempo, y se toma la decisión del Ejecutivo, tiene esa herramienta por un año poder prorrogar el presupuesto del año anterior. Pero Martín, hablamos de números y ¿qué tenemos que decir? Sí, así es, Fernando. ¿Se acuerdan que cuando la ley de bases naufragó en el debate en particular, el gobierno dijo, no es tan grave como para desestimar la derrota? Uno de los argumentos dijo, no es tan grave porque nosotros esta ley, este proyecto lo pensábamos para el mediano o largo plazo. Nosotros en este momento ya estamos avanzando con nuestra política económica y ya estamos equilibrados en el gasto, ya tenemos superávit. Bueno, vamos a ver cuáles son los números y cómo llegó el gobierno a estos números. Este es un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso correspondiente al mes de enero, al primer mes completo de la actual administración y que pudo hacer el análisis la Oficina de Presupuesto del Congreso. El superávit financiero real, es decir, contando los intereses de la deuda, después vamos a ver el primario que no lo tiene en cuenta eso, el real fue de un poco más de 1 billón de pesos, 0,2% del PBI, considerablemente mayor, todo es en comparación con enero del 2023. Claro. 77,2% superior a lo obtenido en el mismo mes del año anterior, es decir, en enero de 2023. Y el superávit primario, es decir, contando los intereses de la deuda, ahí se ve la diferencia grande, ¿no? Justamente hoy empujó la discusión Cristina Kirchner, ¿no? Con el tema de la deuda, con su carta, focalizando ahí. Ella dice que el problema no es el déficit, sino la deuda y la falta de dólares. Bueno, el superávit primario, es decir, sin contar los intereses, hubiese sido mucho mayor, más de 2 billones y medio de pesos, 0,42% del PBI, 105,2% superior a enero
del año anterior. ¿Cómo se llega a este resultado positivo? Vamos a ver ingresos y egresos. Los ingresos fueron 5 billones y medio, un poquito más. Se contrajeron, así todo dio superávit, pero se contrajeron los ingresos en 1,3% en la comparación interanual. ¿Por qué pasó esto? Por la caída de recursos provenientes de la seguridad social. Esto es menos aportes, 26,5% de caída. Y también impuesto a las ganancias que, como sabemos, por ley se subió el mínimo no imponible. Claro. Eso generó un 40% menos de recaudación. Eso el gobierno lo compensó, pero no llegó a compensarlo completamente, por eso el 1,3% de caída. Lo compensó parcialmente por las subas en el impuesto país. Eso fue un 411,6% más que enero del año pasado. Retenciones, poco más de 88%, y también IVA. Claro. 13,1%. Eso dio que, una caída de los ingresos del 1,3%. Y esos números también lo tienen los gobernadores provinciales y son, en definitiva, también del por qué están señalando la necesidad de coparticipar en el impuesto país. Claro. ¿No? Lo que cayó fue el impuesto a las ganancias, claro, la recaudación de ganancias, que sí era coparticipable. Exacto. Y el impuesto país no. Es una de las discusiones que también se viene, que tiene que ver con el inicio del año parlamentario en marzo. Para que se destraben algunos proyectos, esa negociación va a ser muy importante. Vamos a los gastos. Los gastos fueron 4 billones y medio casi de la Administración Nacional, con una caída importante, 11,9%, y el recorte en los gastos primarios más alta todavía, 30,8%. Es decir, sin contar los intereses de la deuda, 30,8%, con los intereses baja al 11,9%. Vamos a ver que los intereses crecieron bastante por la emisión de bonos en 2020. La reestructuración de deuda en 2020 generó que crecieran para este año los intereses de la deuda. Vamos a ver, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, cuáles son los rubros que más tuvieron esa caída, ¿no? Esto en términos reales, contando la inflación. Las jubilaciones y pensiones, 32,5%. Los programas sociales, 59,6%. Y gastos en personal del Estado, esto es por las paritarias, por debajo de la inflación, 18 puntos. Esos fueron los rubros que más contribuyeron a la reducción de los gastos, ¿no? Tenemos otros gastos también, gastos de capital, 75,6%, el porcentaje mayor, pero nominalmente es menor, por eso va ahí. Transferencias corrientes a las provincias, esto también es otra discusión fuerte con los gobernadores, 53,3%, asignaciones familiares, 17,7%, y transferencias a universidades, el otro rubro, 16,5%. Como decíamos, los intereses de la deuda crecieron bastante, 139,1%. Eso genera que el superávit no sea mayor, claro, hubiese sido bastante mayor. Y después tenemos algún dato de subsidio al transporte. Esto se incrementó porque durante todo el año no se aumentaron prácticamente las tarifas, principalmente las de los trenes. Entonces aumentó 144,9%, y en enero una compensación. No se registró ninguna erogación para subsidios energéticos. Esto es lo que pudo analizar la Oficina de Presupuesto del Congreso, sí, en el primer mes completo de administración de Javier Milei. Bueno, gracias Martín, porque también esta es una información interesante, importante, que la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional es una herramienta fundamental también para cada uno de los diputados nacionales a la hora de discutir proyectos en los cuales se tengan que discutir números, más allá de dar ese panorama y esa lectura fina desde el punto de vista presupuestario y de lo que significa de erogaciones para el Estado Nacional, la discusión de cualquier proyecto, por ejemplo, crear un organismo determinado o disolver un impuesto determinado o crear un impuesto determinado. La Oficina de Presupuesto del Congreso hace un trabajo, una elaboración, y se lo presenta a los diputados. Y lo que comenzó a hacer ya a partir del mes de enero es hacer un seguimiento del presupuesto en general, de los números en general, como nos mostraba
recién Martín, mes por mes. Es decir, que se tomó ahora enero completo, que es el primer mes de gestión completo de Javier Milei, y seguramente en marzo, los primeros días de marzo, tendremos también la elaboración de lo que es los números durante este mes de febrero, ¿no? Sí, son muy útiles los informes, claro, como contabas, con los proyectos de ley también, porque lo que pasaba antes era que, como suele suceder, ¿no?, cada espacio político tenía sus números. Claro. En base a un proyecto, según lo defendía o lo rechazaba. Exacto. Y la Oficina de Presupuesto del Congreso hay un consenso generalizado en que son números que toman todos los espacios políticos, ¿no? Claro. De la misma manera. Sí. Claro. Bien. Sin condimentos políticos partidarios. Eso es un tema importante, ¿no? Pensando que siempre de alguna forma se vio sesgado por las posturas. Esto es totalmente real. Pero bueno, habrá que ver qué va a suceder también y cómo se lo va a abordar, ya pensando en un nuevo periodo ordinario, ¿no? Y en quizás un trabajo durante las sesiones extraordinarias que lamentablemente quedó sin un, vamos a decir, sin un objetivo claro, ¿no? Claro. Por el hecho de que se levantó la sesión de ley base. Fue un año en el cual se trabajó muchísimo este verano, ¿no? Desde que se abrió nuevamente el Congreso con esta convocatoria. Ya se veía con la convocatoria de extraordinarias, pero como resultado final para el gobierno, ninguna de las propuestas que elevó al Congreso se aprobó, ¿no? La ley bases no logró el objetivo de aprobarse en el recinto de la Cámara de Diputados. Puntualmente me refiero con lo del objetivo, ¿no? Claro. Seguramente habrán debatido, habrán tenido ida y vuelta importante, ejercido la famosa gobernabilidad y debate y democracia que es tan necesaria, pero me parece que por más que haya tanto trabajo en un plenario de comisiones como fue el de Asuntos Constitucionales, el de Presupuesto y Hacienda y Legislación General, lamentablemente, si no hay ley, los objetivos creo que seguramente se avanza, pero los objetivos no se cumplen. Seguro. Y en el Senado pasó lo mismo con, por ejemplo, boleta única electrónica, de papel. Sí, ¿no? Que también parecía que podía avanzar, ¿no? Sí. Ya estaba aprobada acá en la Cámara de Diputados, pero bueno, en el debate en comisión lo que surgieron fueron diferencias en cuanto al dictamen. Entonces, en el caso de ir al recinto hubiese tenido que salir con cambios, hubiese regresado a la Cámara de Diputados. Claro. Por eso además empieza también desde el oficialismo y desde el propio gobierno nacional a pensar y a trabajar en diferentes estrategias, cambios en las estrategias políticas o cambios en las estrategias parlamentarias. Y ahí donde surge la posibilidad de estos acuerdos, entendimientos entre el presidente Milei, representando a La Libertad Avanza, y el expresidente Mauricio Macri, representando al PRO, y tener acuerdos a nivel legisladores nacionales que se puede traducir en un interbloque o en un bloque homogéneo, pero lo cierto es que un trabajo mayor en conjunto. Tal cual. Para el oficialismo de lograr ese entendimiento con el PRO, comenzar a construir mayoría ya no arranca con 38 diputados. Con el acuerdo con el PRO ya arrancaría en casi 80, ¿no? Sí, 70 y pico. 70 y pico. ¿No? Hay que ver cuántos diputados del PRO permanecen en el bloque del PRO. ¿No son? En total sí, pero hay que ver si los 38 diputados del PRO o 37 diputados del 37 del PRO, 38 de la Libertad Avanza. Serían 75 más algunos aliados. Claro, también. El mendocino, ¿no? Que también, responde además. Claro, en total más o menos son 80. Claro. Podemos redondear 80, como dice Fernando, siempre y cuando todo el PRO completo hay que ver eso también. Pase, porque hay algunos que responden a Rodríguez Larreta que no están tan convencidos. De todas maneras, también pensábamos lo mismo, o algunos podían tener alguna duda con la votación de la ley bases, y sin embargo la totalidad acompañó en particular también, y algunos hasta defendieron más que el oficialismo. Te dicen en privado, dicen nosotros defendimos más que el oficialismo el proyecto, y incluso algunos diputados, algunos referentes del PRO que estaban
en principio más del lado de los llamados dialoguistas del PRO y no de los halcones, como María Eugenia Vidal, Silvia Los Penato. Sí, exacto. Pero es cierto que algunos dicen, una cosa es acompañar un proyecto, otra cosa es integrarse al oficialismo directamente, ahí puede haber algunos reparos. Claro. Y otra cuestión es, esos 80, pongamos que están todos, esos 80, van a faltar 50 más, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, a ver, también la Libertad Avanza lo que demostró en este periodo de sesiones extraordinarias, más allá de los resultados concretos de tener una ley aprobada, que no logró, pero mostró que puede construir una mayoría de 144 diputados. Eso también. El trazo grueso de la votación en general. Lo que fue la votación en general, que me parece que eso es un saldo positivo del trabajo que hizo a lo largo de estas sesiones extraordinarias durante el mes de enero y parte de lo que no tirar todo el trabajo a la basura. No, claramente que no todo el trabajo va a la basura, pero sí por ahí hacer esta autocrítica importante de decir, bueno, no se le dio la media sanción al proyecto de ley o no pudo avanzar, ver cuáles fueron los errores para puntualmente a partir del mes de marzo decir, bueno, ya sabemos que con la ley bases como está no va a funcionar, tampoco quizás va a funcionar el trabajo, me refiero a enriqueciéndola o sumando porque son muchos artículos y porque inclusive hasta reduciéndose las emergencias como se hizo, tampoco pudo llegarse a un puerto seguro. Sí, esto de hacerlo mediante la creación de otros proyectos que, bueno, se puedan ir retirando de esta ley bases y conformándose como proyectos más individuales. Sí, también la perspectiva, más allá del acuerdo con el PRO entre Milei y Mauricio Macri, es que también empuje o ordene de alguna manera la discusión con los gobernadores. Algunos dicen, bueno, Mauricio Macri, el PRO en su conjunto, tiene sus gobernadores, Rogelio Frigerio, los más alineados, ¿no? Bueno, Jorge Macri y Ignacio Torres, pero ordenar esos 10 gobernadores de Juntos por el Cambio para que estén más alineados, eso también por supuesto va a depender de los intereses de cada gobernador y las negociaciones que puedan ir en ese sentido. Pero también algunos lo ofrecen como perspectiva de una posible ventaja que pueda tener el acuerdo entre Milei y Macri para también acercar otros diputados de otros bloques, además de los del PRO, ¿no? Bueno, y mientras tanto vamos a escuchar diferentes voces de este Congreso Nacional que han pasado por aquí por Diputados Televisión, una de ellas la del diputado del Frente de Izquierda, Cristian Castillo. Yo creo que el gobierno vendió algo que no se está corroborando. Vendió que el ajuste no le iba a caer al pueblo, que iba a ser algo que llamaba la casta, y además que iban a mejorar los salarios, que iba a pulverizar la inflación. Y de que llegó, la inflación subió. Sí, hay un tema de los tiempos. Y el ajuste fue al pueblo. Y ahora además, la medida con la que pretende contener la inflación es la recesión, y la recesión que está provocando el comienzo de un aumento del desempleo. Entonces hay por un lado una caída en los ingresos, porque subió todo, menos los salarios y las jubilaciones. Vos tenés que ya hay precios que están a niveles de las capitales europeas. Por ejemplo, un café en Madrid vale más que acá. Y sin embargo los salarios están 10 veces menos. Bueno, ahí estaba Cristian Castillo, del Frente de Izquierda, su reflexión, también su opinión respecto a lo que dejó esta discusión que dio y que propuso el Gobierno Nacional con el proyecto de ley bases y la discusión que se viene a partir del 1 de marzo, a partir de que quede inaugurado el periodo de sesiones ordinarias. Por un lado, la división de la ley bases en diferentes proyectos, para eso también pienso que ya deben estar pensando, trabajando, principalmente Martín Menem, que es el encargado, a partir de lo que los propios diputados lo han encomendado, que es conformar las comisiones, armar las diferentes comisiones de trabajo, porque hay que conformar, solamente se crearon 4 comisiones, ¿no? Que ya se está definiendo igual el trabajo y las reuniones puertas adentro, por lo que también pudimos estar hablando con algunos diputados, ya se están definiendo algunas presidencias, también, bueno, algunos, obviamente no vamos a decir nada hasta que no se puede adelantar nada. No se puede adelantar nada. Ningún nombre. Bueno. Porque bueno, si no, después si se pinchan las cosas no está bueno, pero sí se están definiendo ya algunas presidencias y también qué es lo que va
sobre todo si se va a gestar algún tipo de proyectos que estén por fuera de la ley bases, ¿no? O que puedan venir a completar, mientras se quita algo de la ley bases, a completarlo con otros temas, ¿no? Sí, seguro. Bueno, a partir del 1 de marzo ya hay que organizar las 40 comisiones que tiene el Congreso, ¿no? Sí. Porque hay que armar no tanto todas en orden de prioridad, ya no, claro, ya no solo en base al proyecto de las diferentes iniciativas que conforman lo que fue la ley bases que envió Javier Milei a este Parlamento Nacional, sino que hay que conformar más allá de legislación general, asuntos constitucionales, presupuesto y relaciones exteriores, que son esas 4. Sí. Esas son las 4 únicas que están conformadas. Hay que conformar el resto porque empieza a abrirse el periodo en el cual cada diputado puede presentar su propio proyecto respecto a temas determinados. Y a lo mejor alguno irá a la Comisión de Deportes, otro irá a la Comisión de Recursos Naturales, y hay muchas discusiones que sin lugar a dudas van a tomar contacto con iniciativas que le interesen al Poder Ejecutivo. Sí, y el trabajo y de vuelta con las instituciones también, ¿no? También, claro. Y en el medio hay otros proyectos que ya empiezan a generar o anticipar discusiones importantes en lo que tiene que ver con este nuevo periodo de sesiones ordinarias. Hablamos del proyecto de ley para interrumpir el embarazo. Sí. Ese es uno de una iniciativa que ingresó la diputada Rocío Bonucci de La Libertad Avanza. Está un proyecto de la coalición cívica para modificar la manera del cálculo de la movilidad jubilatoria. Eso también es otro proyecto que va a empezar a transitar los caminos habituales que tiene el Congreso. La coalición cívica pensaba incluirlo en la sesión, ¿no? Claro. Proponerlo durante el debate en particular de la sesión, si no se caía. Sí, y a diferencia de otros años en los que el Congreso venía trabado, ¿no? Porque el oficialismo le costaba, sobre todo acá en la Cámara de Diputados, reunir el número, pero también era difícil, salvo algún tema puntual, que la oposición avanzara. Claro. Pasó con la boleta única de papel y algún otro tema puntual, pero muy poco. En este caso, con la debilidad del oficialismo, bueno, los gobernadores, sobre todo, si no hay acuerdo con el gobierno, tienen mayor posibilidad, ya están pensando en el impuesto país, en la coparticipación del impuesto al cheque también. Entonces hay que estar atentos a la agenda del Ejecutivo y también a los posibles acuerdos entre la oposición, ¿no? Claro, por eso también la injerencia tan fuerte que tuvieron los gobernadores en esta Cámara de Diputados. Es verdad que los gobernadores por lo general tienen una fuerte injerencia en el Senado Nacional. El Senado representa a las provincias y la Cámara de Diputados representa al pueblo de cada una de las provincias, en definitiva. Bueno, pero el tema que en estas discusiones y el número que tiene de legisladores La Libertad Avanza llevó que los acuerdos trasciendan a los propios bloques de diputados y el Ejecutivo también hable con los gobernadores. Y ahí los gobernadores hablando con los propios diputados nacionales. Claro. Es ahí del porqué, cuando fracasa el proyecto de ley de bases, el propio presidente Milei y varios referentes de La Libertad Avanza toman como punto central del fracaso a algunos gobernadores. Sí, eso se reflejó con la salida de funcionarios, ¿no? También, del Ejecutivo. Claro, exactamente. El titular del ANSES y la secretaria de Energía, que respondían a los gobernadores de Salta y de Córdoba. Y de Córdoba, claro. Bueno, ahí hay un capítulo que hay que, digamos, de restablecer relaciones del gobierno nacional con los gobernadores. Algunos dicen que el mejor momento para empezar los necesitan para poder, de alguna forma, llevar adelante las leyes, ¿no? Claro. Para que finalmente los proyectos se conviertan en leyes, ¿no? Y los gobernadores de nada necesitan... sirve darle la espalda a los gobernadores también. No, y los gobernadores necesitan, obviamente, del Ejecutivo una cuestión lógica de presupuestos. Hay un paquete fiscal que tienen que discutir, más allá de la discusión que se pueda dar en el Congreso, lo tienen que discutir los gobernadores con el gobierno nacional. Puede ser un nuevo pacto fiscal, puede ser no hablar de un pacto fiscal, pero sí ver qué pasa con el impuesto país, con el impuesto al cheque, con ganancias. Con la coparticipación de los recursos también, digo, hay mucho de tema recursos que está bien, estos los recursos naturales, por ejemplo, que le corresponden por ley, jurisdicción de cada una de las provincias, bueno, ver también de qué manera se divide, ¿no? A favor de
las provincias, pero también para que en general la economía mejore. Claro. Exactamente. Bueno, veremos cómo empiezan a darse estas posibilidades de nuevos entendimientos en la política, desde el Ejecutivo, desde el oficialismo en el Congreso Nacional, con la oposición, con los gobernadores. Lourdes, gracias. Un placer, como Martín, siempre. gracias. Gracias, buenas tardes. A usted también, gracias por estar ahí y nos reencontramos en minutos nada más en la próxima edición por aquí por Diputados Televisión. Gracias, esto fue el resumen y nos estamos viendo.